Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Bienvenidos nuevamente a este programa Existiendo, acá los martes a las 23 horas. Y un poco como venimos trabajando, ¿no? Como venimos hablando en todos estos programas que fueron aconteciendo con temas bastante contundentes y fundamentales, como lo es el duelo, la dependencia emocional, el narcisismo, las emociones, cómo experimentamos las emociones en el mundo, cuál es nuestra cosmovisión acerca de este mundo, cuál es nuestro propósito de vida, cuál es nuestro sentido, empezar a hacernos esas preguntas más difíciles, quizás más complicadas o más incómodas, porque la vorágine de todos los días y en el piloto automático en donde nunca tenemos tiempo, tampoco tenemos tiempo para nosotros. Es todo el modo hacer y el modo ser, conectarnos con nosotros mismos. Porque cuanto más amplio sea nuestro vocabulario para describir cómo nos sentimos, sin duda es mejor. Porque situamos esa emoción adentro nuestro y no tenemos un lavarropas en la cabeza o un caos en la cabeza que nos genera muchísimo malestar y por supuesto enseguida e inmediato elevar el cortisol. Porque nos sentimos mal con nosotros mismos. Y no podemos describirnos, no podemos entendernos. Recuerda, como siempre te digo, que entendernos es la clave de todo. Y entendernos no es fácil. Aunque creamos que sí, no es fácil. Como lo hablamos en otro momento, ¿no? Dialogar tampoco es fácil. La comunicación tampoco es fácil. Quizás es una forma de desmistificar eso que damos por supuesto como que ya está y deberíamos haber nacido con eso aprendido. Bueno, de ninguna manera. Lo que te vengo a decir es que no, que el sentido de vida se construye, la forma de comunicarnos se aprende, el diálogo se aprende, entendernos se aprende y se construye y es un trabajo con nosotros mismos que es absolutamente digno y noble. Ampliar nuestro diccionario emocional y nuestro vocabulario es fundamental. Y hoy de lo que vamos a hablar es cómo gestionar las críticas y la desaprobación. Porque como muchas veces repetimos, vivimos en un mundo de carencia global, ¿no? No hablo del dinero, hablo de ausencia del lenguaje del valor, hablo de que la mirada está puesta generalmente en lo que no es suficiente, en lo que no alcanza, en el mundo de afuera, en las comparaciones, en cómo debería ser y no cómo es, y construir las herramientas para poder ser quien elijo ser, gestionar mi mundo emocional. Es un mundo que no nos enseña a sentir y a pensar y a construirnos en las personas que elegimos ser, sino que es un mundo que se guía por el azar. Y hay una sobrevalorización en detrimento de una devaluación del ser. O sea, se sobrevalúa el hacer en detrimento del ser. Así como empecé los primeros capítulos diciendo que no iba a decir cuáles eran mis títulos. ¿Te acordás cuando decía eso? Sino simplemente decía que me llamaba Mariela Coppola. Y acá estoy, porque los títulos los puedes averiguar en la página de Instagram, marie.psicóloga, en YouTube, Mariela Coppola, en LinkedIn, Mariela Coppola, en el Refugio del Alma, que son también capítulos de podcast, ¿no? Podés averiguar los títulos, eso del hacer. Pero creo que lo importante es el ser y cómo gestionar las críticas y la desaprobación. Está absolutamente ligado al ser y a este mundo frenético y caótico que nos invita más y en forma permanente a un mundo frenético, ¿no? Esta cosa de la velocidad en donde no te detenés y paras el ruido de afuera para poder conectarte con vos.
y sin conexión y sin entendimiento acerca de uno mismo, y realmente el malestar es inevitable. Por eso hoy vamos a hablar de esto, cómo gestionar una línea de bienestar, y eso implica gestionar las críticas y la desaprobación, con la cual nos vamos a encontrar muchas veces. Por supuesto que sí, pero es nuestro trabajo aprender a gestionarlas. A pesar de que todos nos tenemos que enfrentar antes o después a la crítica o la desaprobación, nadie nunca nos enseñó a gestionarlas. Es la realidad. Nadie nos enseñó. ¿A vos te enseñaron cómo se gestionan? ¿Qué métodos o qué estrategias podemos usar en nuestra vida para no dejar que destruyan nuestra autoestima? ¿No la aniquilen? ¿No la asesinen? A mí no me lo dijeron nunca. A vos supongo que tampoco. Entonces, a veces lo que genera esta falta de sabiduría interna, ¿no?, es que anticipamos la crítica o la desaprobación y nos paralizamos, la suponemos, nos la imaginamos y entonces nos saboteamos y dejamos de lado aquello que nos importa. Es decir, que si carecemos de herramientas necesarias para gestionar la crítica o la desaprobación de una manera sana, realmente nos sale muy caro. Pasamos un precio muy alto por pasarnos de la línea y no poder decir que no, o no poner los límites a tiempo. Porque para esto te toca hablar de límites. Límites sanadores, límites que preservan, límites que cuidan. Otra desmistificación porque tenemos negativizada la palabra límites. Y realmente los límites nos colocan un contorno de validación, nos cuidan, nos contienen, nos preservan y sobre todo nos ayudan a edificar nuestro templo personal, ese que tanto necesitamos para habitarnos de una forma sana en un piso de bienestar. Entonces te voy a aclarar algo antes de comenzar y decirte que la solución no es que dejemos de preocuparnos por lo que dicen los demás o piensan los demás. Sí que probablemente podamos auxiliarnos en esa voz interior, como hablamos la otra vez de esa voz compasiva, y decirnos que poder detectar a tiempo si es un supuesto que yo estoy pensando que el otro piensa acerca de mí, parece un trabalenguas, pero es así, o realmente lo piensan. Porque generalmente, si tenemos una autoestima aniquilada, vamos a pensar que lo que el otro piensa de nosotros no es nada positivo, está claro. Esto pasa en el trabajo, pasa en la familia, pasa en la pareja, en todos los ámbitos en los cuales estamos. No es que pasa solamente adentro nuestro. Ocurre cuando yo tengo que encontrarme con ese otro. Y a ese otro le adjudico un montón de supuestos que tienen que ver con posiciones negativas acerca de mí mismo. Esto significa que mi autoestima no está bien, no está alineada y probablemente está asesinada. ¿Te parece muy grave lo que digo? Puede ser. Pero las autoestimas que no están del todo reforzadas y sanamente y en conciencia trabajadas, yo las llamo autoestimas asesinadas. Estamos diseñados como especie para que nos preocupe mucho lo que perciben las personas que nos rodean. Como te dije antes, vivimos en una sociedad de carencia en donde todo está puesto afuera, en cómo nos miran, en cómo nos tratan, qué hacemos y lo que el otro piensa acerca de nosotros, como si hubiese un libro o un manual de instrucciones que nos dijera cómo tenemos que ser y de qué forma nos tenemos que comportar. Entonces la crítica es una señal que no satisface nuestras expectativas, que nos ubica en ese lugar en donde nada alcanza, donde es insuficiente, donde no somos insuficientes, nosotros somos insuficientes. Indica un riesgo de rechazo
y de abandono. Y acá te tengo que hablar de las heridas de rechazo y abandono, que son las heridas primarias, esas que cargamos desde una más temprana infancia. Sí, ahí están. Son heridas, invisibles, aunque no las veas, están ahí con vos todos los días. Y a partir de ellas, hilvanás un sistema de creencias. A partir de ese sistema de creencias, hilvanás modos de conducta y decisiones a tomar. Por eso yo muchas veces digo que estas matrices vinculares, así es como yo las llamo, son como si te dijera hilos o madejas de lana, todas imbrincadas, que hay que empezar a desarmarlas de a poquito, con mucho tino, con mucha paciencia y con mucho criterio, mucha sabiduría, para poder gestionarnos, conocernos, entendernos. Porque históricamente el rechazo de una comunidad suponía una amenaza grave para la supervivencia del ser humano. Y las cosas no son distintas en este momento. Aunque vos creas que sí, realmente no lo son. El rechazo y el abandono todavía nos conecta con esa soledad que viene de una amenaza primaria, esa herida primaria que tenemos adentro y que nuestro cerebro sabe muy bien, porque nos marca surcos neuronales y de alguna forma nos permite o nos conduce a habitar un grupo humano que no sé si es el que queremos o el que elegimos realmente. A veces nos tenemos que preguntar esto, muchas veces, desde la pareja con la que estamos, los amigos que tenemos, la gente con la que frecuentamos. Pero esto pasa cuando realmente nos conocemos y hacemos un trabajo de hipervigilancia epistemológica sobre nosotros mismos. Eso implica responsabilidad afectiva y un trabajo de conciencia. Te invito a realizarlo porque es la única forma de que tu cabeza no te domine y que vos puedas manejarla a ella. De que no sientas que tu cabeza tiene vida propia, sino que vos puedas manejar tu sistema límbico. Entonces, estos surcos neuronales están desde la más temprana infancia y son producto de una supervivencia. Tenemos que habitar grupos sociales en los que vivimos, porque de esa forma, como seres gregarios que somos, nos permite desarrollar nuestra personalidad e identidad, que no es solo parte de nuestra experiencia, sino cómo interactuamos con los demás, qué herramientas tenemos y qué estrategias también. Y siempre, generalmente, basándonos en lo que los demás piensan de nosotros o las ideas y percepciones que podemos tener respecto a nosotros. O sea, es como un yo espejo. El otro se constituye como un espejo, pero no es más que todas las críticas que yo me propicio a mí mismo o a mí misma y me maltrato todos los días en forma cotidiana sin darme cuenta. El yo detractor es realmente muy poderoso, muy severo, muy letal. Por eso hablo de autoestima asesinada. Entonces tenemos que tener mucha conciencia cuando está actuando. No solo para cambiarlo por una voz compasiva que quizás lleva más trabajo. Acordate que los caminos cortos no nos conducen a nada y son una venta barata de ilusiones que se compran en un mercado de cuarta, sino que siempre es el camino largo, por el cual vas a encontrar estabilidad y este famoso piso de bienestar que alinea tu propósito de vida, levanta las velas de tu barco y realmente se dirige hacia un destino que elegís, no que te dijeron, o como oveja de rebaño, al cual todos van, sino que verdaderamente elegís. Entonces, la complacencia de los demás por ser amable, agradable, querible, respetado, imagínate que es sumamente importante, porque de esa forma me garantizo como un cheque en blanco que el resto me va a querer, me va a aceptar
o me va a reconocer. Y es una ilusión, es una mentira. Nosotros complacemos por miedo y a veces anteponemos nuestras necesidades una y otra vez en detrimento de nuestra salud, nuestro bienestar físico, psíquico y álmico. Y a veces nos puede dejar con esa sensación que no podemos expresar lo que necesitamos ni manifestar lo que nos gusta porque no nos atrevemos, no nos animamos y a veces ni siquiera identificamos. No somos capaces de poner límites e incluso de mantenernos a salvo. Recuerda que siempre te voy a decir que tenés que ser guardián o guardiana emocional de vos misma. Esto es mantenernos a salvo. Por eso el tema de los límites es fundamental. Decimos sí muchas veces, cuando en realidad no queremos decir que sí. Cuando necesitamos decir que no, pero no nos estamos escuchando. No tenemos idea qué es lo que precisamos, qué es lo que queremos. Muchas veces somos incapaces de cambiar una situación o pedir algo distinto. Nos da miedo a la desaprobación del otro. Y hablo de cualquier otro, de tu jefe, de tu pareja, de un amigo, de los seres imaginarios también, que no existen, pero ahí también puedes desplegar tu imaginación. Cuando uno dice todos creen que, esa generalización es miedo a la desaprobación de un todos que no conocemos, pero vos la sentís así. Vos ya sentenciaste que te van a desaprobar. Entonces, en este mundo donde yo te invito a salir un poco de la Matrix, existe la posibilidad de equivocarnos, de tomar una decisión errónea, quizás de molestar a alguien. Y también existe la posibilidad de que el otro no te caiga bien, y que vos no le caigas bien al otro. Y no tiene que ser una obsesión en donde pasamos determinado tiempo o demasiado tiempo, te diría, y nos quita el sueño. La búsqueda de aprobación constante a la cual estamos programados con estos surcos neuronales de los cuales yo te hablo, de tu más temprana infancia, que tiene que ver con estas heridas primarias, no es deseo de complacer, es necesidad, es como una adicción. Porque durante la infancia crecemos en un entorno que no es seguro. Y como no es seguro expresar la diferencia o ser diferentes a lo que esperaron de nosotros, la desaprobación se expresa enseguida con enojo y desprecio. Y de niños somos esponja y entendemos y aprendemos que la vida es así. Después edificamos esta vida en diferentes entornos, en diferentes escenarios, le cambiamos los decorados, pero siempre ocurre de la misma manera. Satisfacer a los demás nos convierte en marionetas. Y es una estrategia para la supervivencia que pulimos y perfeccionamos una y otra vez a lo largo de la infancia. Estamos entrenados, con un entrenamiento militar, por supuesto, pero más adelante, en nuestra vida adulta, se vuelve perjudicial y de hecho nos hunde el barco. Sobre todo cuando forjamos relaciones adultas, de cualquier tipo sea. Empleado, jefe, amigos, pareja. Y empezamos a dudar de nuestras decisiones. Y empezamos a averiguar o intentar suponer qué esperarían los demás de nosotros. Si a los otros les gusta o no. Si estamos haciendo lo correcto o no. ¿Lo correcto frente a quién? Hay muchos estudios acerca de esto. Muchos. Donde hablan con frecuencia que las críticas hablan mucho más de la persona que critica, del que es criticado. En realidad cambia el foco atencional y levanta la ansiedad social, la aumenta de una forma desconsiderada e inconmensurable. Entonces cierran tu atención y vivís en tensión, en malestar todos los días. Mira con qué tan poquito te hablé de la desaprobación que ya estamos en la ansiedad. Y con la ansiedad podemos ser ataques de ansiedad, ataques de angustia,
trastornos de ansiedad generalizado y muchísimas más. Simplemente consentir que nos desaprueban. Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Entonces, ¿qué podemos hacer, dado que contamos con un cerebro programado para preocuparse mucho más por lo que piensan los demás que por nosotros mismos? ¿Qué medidas podemos adoptar si detectamos que tendemos a querer complacer a los demás permanentemente, que es un entrenamiento feroz que cala en nuestros huesos y nos sale en piloto automático? Ni siquiera lo podemos detener. Es como una gran adicción. No podemos poner stop, no podemos decir basta. ¿Cómo nos aseguramos de que somos capaces de mantener relaciones significativas sin quedar atrapados en la preocupación constante acerca de la desaprobación o la crítica? ¿Y cómo nos podemos recuperar cuando la crítica de alguien nos impide vivir de un modo congruente con lo que no nos importa o con lo que nos importa? Todas estas tareas implican afrontar la crítica, desarrollar una capacidad para tolerar la crítica potencialmente útil y usarla a nuestro beneficio al tiempo que conservamos la autoestima, sin aniquilarnos, sin colocarnos en el negativo del ideal del yo y poner al otro en el ideal. Ese otro que no tenemos ni idea quién es, a veces, o no tampoco lo conocemos mucho. Estar dispuestos a aprender del feedback negativo que nos ayuda a mejorar, también. Aprender a no aferrarnos a estas críticas que nos dan identidad, porque no nos dan identidad. Tu identidad está mucho más allá de una crítica o una desaprobación. Es un puntito en el medio de un cuadro gigante. ¿Y cuántas veces nos quedamos en el puntito, mirando el puntito como si fuese lo único que hay, sin tener la perspectiva y la sabiduría de mirar el cuadro completo? Realmente es así. Porque esa crítica no refleja los valores que somos. La realidad es que no. También pudo haber sido un error. Y también es importante, porque de ahí nos indica qué lugar tenemos que ir. O sea, cómo nos podemos responsabilizar y de qué manera enmendar. Y quizás no sea para el otro, sea para nosotros mismos. Depende de la situación, por supuesto. Tener claro qué opiniones nos importan más, qué personas también, y por qué. Para que nos resulte mucho más fácil saber cuándo reflexionar y aprender, y cuándo olvidarlo y seguir adelante. No podemos dar batalla a todos. Hay batallas que ya se perdieron antes de ser iniciadas. Y esto lo tenemos que saber. No podemos librar todas. Tenemos que también entender a los demás. Hay gente que es opinóloga. Y realmente las críticas son un reflejo de su diálogo interno. Y criticar es lo único que saben hacer. ¿Es un pensamiento absolutamente egocéntrico? Sí. ¿No son empáticos? Absolutamente. ¿Significa que con frecuencia estas críticas del otro pueden basarse en tu propia visión acerca del mundo? Pues por supuesto que sí. De su propia visión del mundo, de su cosmovisión, sus experiencias, sus valores y su personalidad. O sea, imagínate toda esa subjetividad. ¿Qué tiene que ver con vos? Quizás algo poco o mucho. Pero necesito que tengas esta perspectiva y te puedas como tomar distancia. Porque no puede ser que la primera función o la primera acción sea la complacencia. Ahí te anulás. Ahí te cerrás. Ahí es imposible que te tengas en cuenta y sobre todo seas tu propia prioridad. Detrás de la desaprobación puede haber algo para aprender y generalmente es cultivar la autoestima, saber decir que no a tiempo, saber qué batallas librar, conocer los límites sanadores que nos preservan, que nos dan identidad, que cultivan nuestra autoestima y es sobre todo, ¿sabes qué sostienen? Este piso tan firme de los valores que me definen. Yo tengo que saber cuáles son los valores que me definen. ¿Quién soy? Para no sentirme culpable. Porque si me siento culpable, estoy en culpa conmigo mismo. O sea, estoy en falta conmigo mismo.
no con el otro. Es que no fui congruente y coherente con los valores que a mí me definen, con aquellos que me dan identidad. Documento. En mi libro de Salud hablo mucho de esto, de esta seguridad personal, para no sentir vergüenza, porque la vergüenza se nos cuela ahí. Y la vergüenza activa el sistema de amenaza de tal modo que entonces sentimos una oleada de furia, miedo o asco. Y empezamos a atacarnos a nosotros mismos, nos lanzamos opiniones severas, de todos los frentes nos criticamos, nos insultamos, nos culpamos, nos lastimamos. La reacción más instintiva es bloquearlo, ignorar la vergüenza, acorazarnos, seguir adelante, a veces con altanería, pero no rever y no aprender de esta vergüenza, que también es necesario tolerarla. Hay que aprender una habilidad para cultivar durante toda la vida, de tolerar la vergüenza, ser resiliente. Ser resiliente implica esto. Ante una situación que me genera amenaza y siento vergüenza, no significa que siempre la sintamos, aprender a recuperarnos y a volvernos a poner de pie. Saber qué nos provoca la vergüenza. Saber si viene de chicos. Esto nos puede ayudar a generar una autoestima sana, entendernos y que no cometamos los mismos errores que cometieron con nosotros. Nos tenemos que tratar de forma diferente. Tenemos que aprender a crearnos a nosotros mismos y comprobar la veracidad de esas críticas y de esos juicios. ¿Quién es esa persona? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Es un interlocutor válido? ¿Su narrativa y su historia es significativa para mi experiencia y para mi mundo? ¿Me centro en esa conducta? ¿Es fiable para mí? Tener cuidado con lo que decimos, porque las críticas siempre duelen. Y el cerebro hace que no nos mantengamos a salvo. No hay ningún antídoto que arregle todo, pero es importante que las críticas reboten en nosotros como si lleváramos una armadura y después realicemos todo este trabajo de duda. No puede ser que un comentario duro nos deje sin aliento o nos deje en el piso tirados, como si de alguna manera lo que están demoliendo sea tu ser. Y esto lo permitimos nosotros, abrimos la puerta. Por eso tener un diálogo interior adecuado es la única forma de salir adelante, de conocernos mejor y sobre todo de establecer estos límites sanadores y salvadores a tiempo, siempre a tiempo. Si no, viviremos en la inseguridad. La inseguridad es la clave justamente para saber que allí hay un gran camino por hacer y necesitamos la autocompasión necesaria para realizar esta experiencia de aprendizaje a la cual estamos invitados, para que no haya más ataques con nuestra autoestima, aquella que vamos a sostener en un templo sagrado y la vamos a cuidar con muchísimo amor, como lo hicieron con nosotros en nuestra infancia, cuando éramos niños y ni siquiera nos acordamos. Pero lo vemos hoy, en la adultez, repitiendo patrones una y otra vez, en forma inconsciente, frecuente, sin darnos cuenta. No solo a repetición, sino en piloto automático, que es peor. Te invito a despertarte y no seguir caminando dormido. Espera un poquito, que ahora vamos a hablar de los límites y la importancia que estos tienen en nuestra estructura psíquica y en los marcos de validación necesarios para consolidar, construir y solidificar, sobre todo, nuestra autoestima. Tiene que estar bien sedimentada y pavimentada. Ese es nuestro trabajo. Eso nos corresponde a nosotros. Como te decía anteriormente, esas voces críticas que salen dentro nuestro, este crítico detractor que todos tenemos internalizados, que nos dicen que no alcanza,
que no somos suficientes, que no somos valiosos, absolutamente imbrincado a esas heridas de la infancia, esas primeras heridas, sobre todo de rechazo y abandono, de las que te hablé al principio. Ese juez detractor que habita adentro nuestro, constantemente nos pone en evaluación. Y esta autocrítica destructiva, muy aprendida y llevada hace mucho, mucho tiempo atrás, nos recorre absolutamente por dentro y se instala. Por eso siempre digo que la primera traición empieza por nosotros mismos. ¿Qué hacer frente a este dilema? ¿Qué hacer frente a estos surcos neuronales diagramados, cincelados y bien pavimentados adentro nuestro, ¿no? En mi libro Desanudada escribí algo acerca de los límites, porque siempre me preocupó cómo estaban prohibidos, cómo estaban negativizados por la sociedad, cuando en realidad los límites son aquellos que nos amparan, que nos preservan de las personas que no tenemos, que habitan nuestro templo, con aquellos que necesitamos a veces mantenernos lejos, porque no suman ni nutren, sino que restan. Y por otro lado, no solo desnutren, sino que además molestan. No nos dejan crecer ni evolucionar, y mucho menos ser. Entonces acá va, y te voy a leer Límites Sanadores, que se trata de un texto y un relato autobiográfico absolutamente, que habla de la resiliencia. Y empiezo con un epígrafe de Ansel Grum, que es un monje alemán que escribe mucho acerca de los límites, como preservación, no como prohibición. Y acá hay que cambiar de paradigma, porque es necesario. Él dice que sin límites no reconoceríamos de lo bueno de lo malo, lo nutricio de lo tóxico, lo enriquecedor de lo destructivo. Desconocer el límite interno es una forma de perversión que generalmente genera mucho sufrimiento y enfermedad. Me preocupa que nos enseñaron a negativizar la palabra límite, como si fuese un acto de restricción indebido, una prohibición que encarcela y ata, como si estuviese anudada a un acto de soberbia. Me preocupa que los límites no se entiendan como sanadores, autoprotectores y sobre todo reparadores, de una autoestima que fue asesinada y anestesiada. Construir cercos imaginarios como amparo es el mayor acto de dignidad que uno puede construir en su vida. Un cerco que nos separe del mundo o de aquellos que no elegimos dentro de nuestro mundo. Ese mundo emocional abandonado que llevamos adentro, a veces muy lastimado. Aquellos que deben situarse afuera de los bordes construidos. Es cuidar lo que debemos cuidar, nuestro templo, nuestro ser. Un ser que cumple muchas funciones. Nos une y enlaza a nuestro interior abandonado. Nos reconcilia con espacios que fueron cedidos, regalados o incluso vendidos al mejor postor. Levantar una pared imaginaria a los ojos de los otros es verdaderamente un acto de salud y dignidad, un acto de lucidez y conciencia. Impide que se metan a la fuerza en propiedad privada, pisando nuestros contornos a veces frágiles y difusos. Es no permitir el avasallamiento, adueñándose de nuestro viaje, incluso de nuestra vida.
Aprender a callar como un verdadero acto de libertad es una verdadera conquista. Nunca olvides eso. El silencio como la no reacción, la no violencia. Porque me cuido, porque me quiero, porque elijo guardarme frente al otro. No puedo librar todas las batallas. En vez de inhalar toxicidad y conflicto, elijo cuidarme. Un cerco amoroso que valida la dirección de mi vuelo y el horizonte cincelado como un faro iluminado que elijo como guía de mi mapa de vida. Un cerco como cobija que me abriga, envuelve y materna, con esa suavidad, respeto y cuidado que yo sola puedo brindarme y regalarme. Un cerco como refugio calentito que abraza mis heridas y me ayuda a cicatrizar y sanar. Me acuna, me arropa, me contiene, me sostiene. A veces me canta, a veces me lee un cuento para descansar en paz. Me regala tranquilidad, que a mi juicio es la mayor riqueza que puedo habitar. Allí es donde me recupero, donde elijo no repetir la historia, sino rever, examinar, explorarme, encontrarme y traerme de regreso cuando me pierdo, cuando a veces me voy muy lejos de mí misma y no me tengo. Un cerco como reparo de la mentira, de la injusticia, del engaño, de los ignorantes, de los imperdonables, de los opinólogos, de lo raro, de lo confuso y de aquello borroso. Construyo mi cerco sanitario con los valores que me definen, conociendo el peso del compromiso que tiene mi palabra, ser leal a mí, respetando mis decretos y pactos como contratos que no se corrompen. El poder de la palabra es inconmensurable y lo respeto. Allí no hay dependencia, no necesitamos hacer malabares ni contorsionismo para que nos quieran, ni ser complacientes. No pagar deudas externas, eternas, que solo sirven para perpetuar nuestra inacción, de no animarnos al cambio ni a la transformación, a la verdadera libertad de volar, de continuar atados a vínculos tóxicos, muy viejos y añejos. Un cerco es puro amor, porque genera calma y seguridad emocional. Me ayuda a reflexionar sin el ruido perturbador que viene de afuera, sin asfixia, sin opresión, sin ataduras. Cerco como santuario propio, tan personal y singular, como lo es el arte de crearme y construirme a mí misma. Mis límites sanadores son mi refugio del alma, mi deseo inalcanzable de ser cada día más yo, sin juicios ni prejuicios, cada vez más real, más honesta, más libre e independiente de la mirada del otro. Bendita irreverencia y sana. En definitiva, mi deseo jamás se regala, es solo mío. Constituye mi brújula calibrada más preciada. Soy mi única guardiana emocional, dueña y autora de mi deseo. Construyo día a día el sendero necesario para la soberanía de mi tierra. Este es un regalo para vos. Se llama Cercos, Límites Sanadores. Me parece importante cambiar el paradigma. Te dejo esta reflexión y nos podemos encontrar cuando quieras en Instagram, Marie.psicóloga, en YouTube, Mariela Coppola, en mi página web, Psicóloga Mariela Coppola, en Spotify, El Refugio del Alma, y acá en la radio, todos los martes a las 23 horas. Te voy a estar esperando. Te dejo un abrazo y estas reflexiones. Sabes que esto se convierte en podcast, así que lo puedes escuchar muchas veces, porque me parece que es un gran aprendizaje para tenerlo presente y revisarlo
una y otra vez. Infinita gratitud. Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas.